16 de mayo de 2025. La mañana comenzaba igual que cualquier otra para Sam Johnson, el veterano sheriff del pequeño pueblo de Oak Ridge. La luz del sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas, y el aroma a café recién hecho lo llamó hacia la cocina. Instintivamente su mano buscó la derecha de la cama, pero la almohada estaba vacía. Un suspiro escapó de sus labios mientras recordaba que su esposa, Emily, siempre se levantaba antes que él. No era raro. Ella tenía un ritmo propio, uno que parecía natural para ella. Sam la encontró en la cocina, rodeada del suave vapor del café y el bullicio de la tostadora. El sonido de la cucharilla chocando contra el borde de la taza era familiar, como la melodía que siempre había acompañado sus mañanas juntos. Emily estaba envuelta en su delicado albornoz de seda, y aunque se esforzaba por sonreír, sus ojos no brillaban como solían hacerlo. Sam notó algo en su actitud, algo que no podía ubicar de inmediato. Sus palabras, tan sencillas como «¿Cómo dormiste?», sonaban vacías en el aire. «Todo bien, querida», dijo Emily, con una sonrisa tensa que no se alcanzaba a sentir en sus ojos. Sam no dijo nada más, pero guardó esa sensación en su mente. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esa distancia? Esa fugaz frialdad. Había aprendido a leer cada uno de sus gestos, y aunque Emily siempre había sido la persona más cálida y abierta, hoy su presencia parecía ausente. Sí. Durante el desayuno ella habló sobre el evento benéfico que se celebraría esa noche, algo de lo que Sam sabía que ella siempre se encargaba con entusiasmo. Pero en sus palabras había un tinte de cansancio, de agotamiento. Sam pensó que todo era por la preparación del evento, que Emily simplemente estaba abrumada por la carga de trabajo, pero entonces algo más lo hizo detenerse. Mientras ella hablaba sobre el matrimonio, Sam escuchó una frase que lo hizo tambalear. «Creo que somos felices, pero tal vez solo estoy convencida de lo que debería ser la felicidad». Esas palabras, dicho en voz baja, sin énfasis, lo dejaron pensativo. Sam no quería hacer una gran pregunta de algo tan sutil, pero no podía quitarse la sensación de que había una grieta invisible en su vida, una grieta que, aunque pequeña, comenzaba a empeorar lentamente esa noche. En el evento benéfico, Emily siguió su papel a la perfección. Sonrisas, risas, conversación amena. Pero a medida que avanzaba la velada, Sam sentía que su mente no podía dejar de volver a ese extraño tono en su voz, a ese susurro de duda que había flotado en la habitación esa mañana. Algo no estaba bien. Algo, aunque no pudiera verlo, se estaba quebrando en el aire, invisible pero palpable. Su mirada se encontró con la de Emily en varias ocasiones durante la noche. Cada vez que eso sucedía, ella desviaba los ojos, como si temiera que él pudiera ver algo en su interior que no quería que él supiera. Sam no entendía qué estaba pasando, pero el peso de esa sensación de incomodidad seguía creciendo. La inquietud lo acompañó durante toda la noche, y aunque intentó ahogarla en la actividad, no podía sacudirla. Sabía que algo estaba por cambiar, pero no sabía cuánto lo destruiría. Y así, la noche continuó. Pero para Sam, un ciclo que hasta entonces había sido constante, seguro y familiar, había comenzado a torcerse lentamente, sin ningún aviso previo. 16 de mayo de 2025. El día comenzó de manera rutinaria. Pero para Sam Johnson, todo parecía tener un tono diferente. Aunque el sol ya había comenzado a asomarse y el café humeaba en la cocina, había algo en el aire que no lograba identificar. Emily seguía siendo la misma de siempre, con su presencia cálida, pero había una especie de peso invisible sobre ella, algo que no podía evitar notar. Ella parecía estar sumida en sus propios pensamientos, y por más que intentara no prestarle atención, Sam no podía dejar de sentirlo. Durante el desayuno, Emily no hizo comentarios sobre su día como solía hacer. Ella solo mencionó brevemente que tendría que ir a última hora al evento benéfico, como si fuera una obligación más que una elección. Sam no insistió en saber más. Se había acostumbrado a las largas jornadas de trabajo de Emily, a las veces que su vida profesional la absorbía completamente.
pero ese día sentía que había algo más detrás de sus palabras, algo que no tenía que ver solo con el evento. Había una tensión silenciosa en su postura, una rigidez en su manera de moverse que no pasaba desapercibida para él. A medida que avanzaba el día, el desconcierto de Sam solo aumentaba. Aunque intentó concentrarse en su trabajo, un sentimiento incómodo lo invadía. Parecía como si estuviera atrapado en una espiral de inquietud que no podía romper. Cada vez que pensaba en Emily, recordaba su mirada vacía, como si estuviera mirando a través de él y no realmente a él. Sus palabras flotaban en su mente, especialmente aquella frase sobre el matrimonio feliz. ¿Por qué lo dijo de esa manera? ¿Había algo que no le estaba contando? Por la tarde, Sam pasó por la oficina del sheriff, tratando de mantener su mente ocupada con tareas rutinarias. Pero incluso ahí, en el pequeño despacho lleno de papeles y expedientes, la sombra de la inquietud lo seguía. Cada vez que miraba la hora, se sorprendía de cómo las horas se estiraban sin poder escapar de esa sensación que se había instalado en su pecho. Aunque él confiaba en Emily, algo en sus entrañas le decía que las cosas no eran como siempre habían sido. Cuando llegó la noche y se preparó para asistir al evento benéfico, Sam se dio cuenta de que no podía ignorar más lo que sentía. Emily se había convertido en una figura distante, alguien a quien veía de lejos, pero a quien no podía alcanzar. En el evento, ella estaba radiante, como siempre, cumpliendo su rol con esa gracia que la caracterizaba. Sin embargo, Sam notaba la falta de conexión entre ellos. Cada vez que sus miradas se cruzaban, él veía un velo de preocupación en sus ojos, como si estuviera buscando algo en el espacio vacío. A pesar de la multitud, Sam se sintió más solo que nunca. Las conversaciones que Emily mantenía con los demás no lograban distraerlo. Él se encontraba atrapado en sus propios pensamientos, repitiéndose una y otra vez las palabras de ella por la mañana. En el fondo, comenzaba a cuestionarse si su vida, tan estable y conocida, había estado cimentada sobre una mentira, o si simplemente estaba reaccionando de manera exagerada ante algo que no entendía. La noche transcurrió sin grandes incidentes, pero Sam sabía que algo había cambiado. La tensión que había percibido por la mañana no había desaparecido. Al contrario, había crecido, y lo peor era que no podía precisar por qué. Algo se rompió, algo que no podía explicar ni controlar. Con cada hora que pasaba, la sensación de que un abismo se estaba abriendo entre él y Emily se volvía más tangible. Cuando volvieron a casa, la casa ya no se sentía como antes. El silencio había invadido los rincones, y con él, una certeza inquebrantable. El desconcierto de Sam había comenzado a transformarse en una inquietud que amenazaba con desbordarse. 17 de mayo de 2025, el día comenzó con la misma rutina que Sam ya había empezado a temer. Emily se levantó temprano, como siempre, pero esta vez había algo diferente en su actitud. Aunque intentó ocultarlo, Sam notaba que ella estaba más distraída que nunca. Su mente parecía estar en otro lugar, y su cuerpo, aunque presente, no parecía estar allí del todo. El desayuno fue rápido, sin las conversaciones habituales que solían hacerle sentir que todo estaba bien entre ellos. Emily no dijo nada sobre el evento de la noche anterior, ni sobre sus planes para el día. Solo se limitó a hablar de tareas cotidianas con una voz que carecía de su usual entusiasmo. Sam intentó seguir con su día, pero algo seguía rondando en su mente. La sensación de que había algo que no encajaba se había intensificado, y aunque no podía explicarlo, sabía que no debía ignorarlo. Desde la mañana, había algo palpable en el aire, una especie de grieta invisible entre ellos, que parecía alargarse con cada segundo que pasaba. Cuando Emily salió, aparentemente para una reunión, Sam no pudo evitar preguntarse qué haría en ese momento. ¿A dónde iría? ¿Con quién estaría? La idea de que ella pudiera estar ocultándole algo comenzó a invadir su mente con fuerza. Esa tarde, Sam trató de mantenerse ocupado, pero su curiosidad lo llevaba a dar pequeños pasos en la dirección equivocada. Cuando Emily llegó a casa, su rostro estaba cansado. Pero no fue eso lo que más impactó a Sam.
Lo que realmente lo desconcertó fue lo que sucedió a continuación. Emily, que siempre había sido abierta con él, parecía haber tomado una decisión consciente de esconder algo. Ella estaba evitando a toda costa cualquier conversación profunda, cualquier mirada que pudiera llevarlos a hablar sobre lo que estaba ocurriendo. Sam lo percibió de inmediato. Algo estaba cambiando en ella, algo que se le escapaba de las manos. Fue durante la noche cuando las cosas empezaron a volverse aún más extrañas. Sam notó que Emily estaba cada vez más distante. La vio levantarse y caminar hacia el teléfono con una expresión que no pudo descifrar. Su postura, normalmente relajada, era rígida, como si intentara esconder algo más allá de sus palabras. Un susurro bajo, una mueca nerviosa en su rostro, todo parecía indicarle que algo no iba bien. Sam, incapaz de aguantar la creciente tensión, decidió actuar. Cuando Emily salió de la habitación para atender una llamada, Sam aprovechó el momento para mirar el teléfono que ella había dejado en la mesa. No le gustaba la idea de invadir su privacidad, pero algo en su interior le decía que tenía que hacerlo. Al principio, no encontró nada extraño, pero entonces vio algo que lo detuvo en seco. En la pantalla de su teléfono había una notificación de mensaje de texto. No era la primera vez que Emily recibía mensajes, pero este tenía un tono peculiar, algo que lo hizo sentir un escalofrío en la espalda. El nombre que apareció era R. Algo en él supo que ese era el inicio de una serie de respuestas que no podía ignorar. Sin pensarlo 2 veces, Sam intentó llamar a Emily, pero, como era de esperar, no obtuvo respuesta. Al principio, la sensación de inquietud creció en su pecho. ¿Qué estaba pasando entre ellos? ¿Por qué Emily no le había hablado de esa persona, ese tal R? Todo en su ser le decía que debía profundizar más, pero la idea de enfrentarse a una verdad que tal vez no quería conocer lo aterraba. Esa noche, antes de dormir, Sam no pudo dejar de pensar en ese mensaje, cada vez más convencido de que algo se estaba escondiendo de él, algo que iba mucho más allá de simples tensiones matrimoniales. El descubrimiento había encendido una chispa que no podía apagar. 18 de mayo de 2025. El día amaneció gris y cargado de una atmósfera densa, que parecía reflejar el estado interior de Sam. A pesar de la belleza tranquila del paisaje fuera de su ventana, él no podía dejar de pensar en la creciente desconexión que sentía entre él y Emily. El misterio detrás del mensaje en el teléfono de su esposa lo había perseguido durante toda la noche. No sabía qué hacer con esa sensación, esa creciente necesidad de descubrir algo que no comprendía completamente, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Emily, como siempre, se levantó temprano y parecía no notar la tensión palpable en el aire. Pero Sam sí lo sentía, cada vez más fuerte. Se levantó sin hacer ruido, observándola desde la cocina mientras preparaba su desayuno. Ella estaba absorta en sus pensamientos, en su rutina silenciosa, y la atmósfera entre ambos se volvió opresiva. Cada gesto de Emily le parecía ahora cargado de misterio, como si estuviera escondiendo algo que él aún no lograba identificar. Esa mañana, Sam no pudo evitar una sensación de invasión en su mente. Decidió seguir su instinto. Cuando Emily salió a realizar unas compras, él aprovechó el momento para investigar más a fondo el teléfono. No se sentía bien haciendo esto, pero una fuerza interna lo impulsaba a conocer la verdad, aunque eso significara invadir la privacidad de la persona con la que compartía su vida. Con manos temblorosas, abrió el teléfono de Emily y comenzó a revisar sus mensajes. Fue entonces cuando escuchó el tono familiar del teléfono de Emily. Era el sonido de una llamada entrante, y Sam no pudo resistirse. La dejó sonar unos segundos y luego, sin pensarlo más, contestó. Al otro lado, una voz masculina respondió con una sonrisa fácil en la voz. «Hola, Emily. ¿Todo bien?» La sorpresa lo paralizó. La voz pertenecía a un hombre que no reconocía, y lo primero que pensó fue en el tal R, que había visto en el mensaje de texto.
No podía evitar sentirse como si hubiera dado un paso irreversible hacia algo de lo que ya no podía escapar. La conversación, aunque breve, reveló más de lo que Sam deseaba saber. A lo largo de los pocos intercambios, se dio cuenta de que el tono de la conversación era más íntimo de lo que cualquier esposo debería tolerar. Sam no pudo continuar escuchando. Con una sensación de frío que recorría su cuerpo, colgó la llamada y dejó caer el teléfono sobre la mesa. Algo había cambiado en él. La incertidumbre se transformó en una certeza aterradora. Emily le estaba ocultando algo mucho más grande de lo que él imaginaba. No sabía qué significaba todo esto, pero la incomodidad y la angustia comenzaron a crecer dentro de él. Esta revelación, pequeña pero significativa, parecía ser solo el principio de algo que estaba por desmoronar su vida. A medida que el día avanzaba, Sam se enfrentó a la dura realidad de que su esposa, la mujer con la que había compartido tantos años, estaba envuelta en una red de secretos que él no podía entender. El peso de la duda lo estaba aplastando, y sabía que la confrontación inevitable se acercaba. 19 de mayo de 2025. Sam se despertó con el peso de lo que había descubierto la noche anterior. A pesar de la aparente calma del día, su mente estaba plagada de pensamientos oscilantes, como si todo en su vida se hubiera puesto patas arriba de un momento a otro. La llamada que había escuchado, el mensaje de texto que había visto, la voz de aquel hombre. Todo le daba vueltas en la cabeza. No entendía cómo Emily había llegado a este punto, ni cómo había podido ocultarle algo tan importante, tan profundo. Sin embargo, lo peor era el vacío que sentía. Cada vez que se repetía la escena en su mente, más lo atormentaba la duda sobre qué tan lejos había llegado su esposa en sus mentiras. Sam siempre había creído que había una confianza mutua entre ellos, una relación sólida que no podía ser quebrantada. Pero ahora, esa confianza parecía haberse evaporado, dejando un vacío que lo consumía lentamente. A lo largo de la mañana, Sam intentó calmarse. Se dijo a sí mismo que tal vez había sido demasiado impulsivo, que no tenía pruebas suficientes para sacar conclusiones precipitadas. Pero entonces, un pensamiento lo golpeó con fuerza. Si Emily estaba involucrada con otro hombre, ¿qué más había escondido? ¿Había algo más, algo que aún no había descubierto? Esas preguntas se instalaban en su mente y no le daban tregua. La idea de confrontarla lo aterraba, pero también sentía que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Necesitaba respuestas, aunque éstas pudieran ser dolorosas. Decidió tomar una decisión arriesgada. En lugar de esperar que Emily le hablara, él iría a buscarla. No podía soportar la idea de seguir ignorando lo que estaba ocurriendo entre ellos. Necesitaba enfrentarla, aunque fuera doloroso, aunque pudiera destruirlo todo. Con el corazón acelerado y la mente llena de confusión, Sam se dirigió hacia Denver. Sabía que Emily estaría ocupada, que podría tener algo de tiempo para reunirse con él, pero algo en su interior le decía que debía hacerlo cuanto antes. La distancia que había entre él y su esposa parecía crecer con cada kilómetro que recorría, y al mismo tiempo, sentía que algo dentro de él se quebraba, como si su mundo estuviera a punto de colapsar. Al llegar a su destino, Sam no estaba seguro de qué esperaba encontrar. Buscó a Robert, el hombre que había mencionado Emily en sus mensajes, sin saber qué podía esperar de esa confrontación. El teléfono sonaba en su bolsillo, pero no se atrevió a contestar. Su mente estaba completamente nublada por la necesidad de respuestas. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para entender lo que estaba pasando, incluso si eso significaba enfrentar la verdad más dolorosa de todas. 20 de mayo de 2025, el aire en Denver era frío, y el peso en el pecho de Sam era aún mayor. Después de una larga y silenciosa búsqueda, finalmente llegó al hospital donde había sido ingresado Robert. Sabía que, de alguna manera, su vida dependía de lo que este hombre pudiera contarle. Había recorrido muchos kilómetros, pero no estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Su mente seguía atormentada por la imagen de Emily, tan distante, tan ajena.
y por las sospechas que ya se habían convertido en certezas. Cuando llegó al hospital, no había rastros de lo que había imaginado. Robert no era el hombre robusto y confiado que Sam había esperado encontrar, sino más bien alguien agotado por la lucha que le daba la vida, una vida marcada por la enfermedad y por la sorpresa de sus propios recuerdos. Al principio, la conversación fue tensa. Sam no sabía cómo abordar lo que necesitaba saber, ni si estaba listo para escuchar la verdad. Sin embargo, la voz de Robert, suave y apacible, lo guió hacia el abismo de una historia desconocida para él. «Emily es mi hermana», dijo Robert sin rodeos, mientras Sam lo miraba con incredulidad. «Ella nunca te lo dijo, ¿verdad?» Las palabras de Robert no eran solo una revelación, sino un golpe en el estómago que dejó a Sam sin aliento. «Emily y yo somos gemelos. Íbamos a hacer toda nuestra vida juntos, pero algo cambió. Ella tomó otro camino». Sam no pudo procesar inmediatamente lo que acababa de escuchar. «Gemelos», murmuró, repitiendo la palabra una y otra vez, como si fuera un conjuro. «¿Cómo es posible? ¿Por qué no me lo dijo?» Sam sentía como si todo lo que conocía de su vida se estuviera desmoronando, como si cada verdad que había considerado sólida se estuviera resquebrajando en su interior. Robert continuó, narrando una historia que Sam jamás habría imaginado. Emily, su hermana gemela, había nacido hombre y lo había ocultado durante toda su vida. Había pasado por años de dolor, hormonas y cirugías, luchando por encontrar una identidad que pudiera abrazar. «Ella temía perderlo todo, Sam», explicó Robert, mirando a los ojos de su interlocutor. «Temía que nunca la aceptaras, que todo lo que vivieron juntos fuera una mentira». La revelación de Robert sumió a Sam en una mezcla de asombro y confusión. ¿Cómo pudo Emily ocultarle esto durante tanto tiempo? ¿Y cómo había llegado a tomar la decisión de vivir bajo una identidad completamente distinta sin confiar en él, sin compartir esa verdad? La desilusión lo envolvía como una niebla espesa. Aunque entendía el sufrimiento y el miedo que Emily había vivido, no podía evitar sentirse traicionado. Cada sonrisa, cada palabra que habían compartido, ahora le parecía vacía, construida sobre una mentira de proporciones inmensas. Sam estaba devastado. No sabía qué hacer con la verdad, ni cómo enfrentarse a la persona con la que había compartido su vida. Las piezas de su vida, tan cuidadosamente encajadas durante años, ahora se desmoronaban sin remedio. 21 de mayo de 2025, Sam regresó a casa con el corazón pesado, sintiendo que las horas pasaban lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Las palabras de Robert seguían retumbando en su mente, una y otra vez. Emily es mi hermana. Es un hombre que se hizo mujer. Cada vez que pensaba en ellas, se sentía como si algo roto en su interior se hubiera fragmentado aún más. No podía comprender cómo había podido vivir tantos años sin saber la verdad. La mujer con la que había compartido su vida, a la que había creído conocer tan completamente, había sido alguien completamente diferente. Alguien que había ocultado lo más fundamental de sí misma. Cuando llegó a casa, el silencio lo envolvió como un manto pesado. La casa, que antes parecía un refugio familiar, ahora le resultaba ajena, fría, como si las paredes mismas lo rechazaran. Emily no estaba en la sala, pero Sam pudo escuchar los suaves sonidos de sus pasos en la habitación. Sin saber qué hacer ni cómo actuar, se quedó en la puerta, incapaz de entrar. Lo que había descubierto lo había cambiado para siempre, y la tensión en su pecho lo ahogaba. La incertidumbre de cómo enfrentarse a su esposa, cómo poder mirarla después de lo que había aprendido, lo paralizaba. Finalmente, Emily apareció en la puerta. Su rostro mostraba el cansancio de los últimos días, pero cuando vio a Sam en la entrada, la expresión en sus ojos cambió, aunque solo por un segundo. Había algo en su mirada, un atisbo de culpabilidad que Sam percibió inmediatamente. No hubo saludos ni sonrisas, solo un aire tenso que flotaba entre ellos.
como si ambos supieran que la verdad ya no podía ocultarse. Sam, sin más rodeos, la miró fijamente y, con voz firme pero quebrada, preguntó, ¿Es cierto? ¿Eres un hombre? Las palabras salieron de sus labios como una explosión de angustia, la voz quebrada por el dolor de la incredulidad. Emily, al principio, pareció quedarse paralizada, como si esperara que él dijera algo diferente. Pero al ver la desesperación en los ojos de Sam, supo que no podía escapar más. Asintió lentamente, el miedo reflejado en su rostro, pero también un profundo sentimiento de tristeza. Sam, lo siento. No quería que lo supieras así, pero no sabía cómo contártelo. La reacción de Sam fue inmediata. Su mente se llenó de emociones encontradas, furia, dolor, incredulidad, traición. En un arranque de ira y desesperación, lanzó una acusación tras otra, culpándola por esconder su verdadera identidad, por mentirle todos esos años. Su mente se nubló con pensamientos de impotencia. ¿Cómo había podido vivir en una mentira tan grande? Cada instante compartido con Emily ahora le parecía falso, vacío, como si todo lo que había creído en su vida hubiera sido un espejismo. Emily intentó acercarse a él, con lágrimas en los ojos, suplicando que la entendiera. Te amaba, Sam. Te amaba tanto que tenía miedo de perderte. No podía arriesgarme a que me dejaras por mi pasado. El silencio que siguió fue pesado o insoportable. Las palabras que quedaban por decir parecían ya irrelevantes. Sam sentía que todo lo que había construido se desmoronaba ante sus ojos, y no sabía si podría soportar la verdad. El peso de la traición lo aplastaba, y a pesar de la angustia que sentía por Emily, algo dentro de él se había quebrado irremediablemente. Con un último vistazo, Sam salió de la habitación. Su mente era un caos, su corazón roto en 1000 pedazos. La relación que había creído inquebrantable ya no existía, y la vida que conocía había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. 21 de mayo de 2025. El peso de la noche anterior seguía aplastando a Sam como una losa. La confrontación con Emily, las revelaciones devastadoras, todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Cada rincón de la casa ahora le resultaba extraño, ajeno, como si no fuera el mismo hogar que había compartido con su esposa durante tantos años. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado vacía. Sam sentía cómo sus emociones se amontonaban dentro de él, desgarrándolo por dentro. Esa mañana, Emily no estaba en la casa. Sam no sabía si estaba aliviado o preocupado por ello. Durante las horas previas, se había mantenido en la misma posición, sumido en un mar de pensamientos. No podía encontrar respuestas, solo preguntas que lo asfixiaban. ¿Cómo podría seguir adelante con su vida después de todo lo que había descubierto? ¿Qué significaba todo lo que había creído saber sobre ella? La rabia seguía palpitando en sus venas, pero también había tristeza, una profunda sensación de pérdida que no podía manejar. El teléfono de Sam vibró en su bolsillo. Era un mensaje de texto de Emily, corto y directo. Te esperaré en casa esta tarde. Necesito hablar contigo. Las palabras parecían planas, desprovistas de emoción. Y Sam no sabía qué hacer con ellas. Parte de él quería evitarla, huir de esa conversación que sabía que sería inevitable. Pero otro lado de él sabía que debía enfrentar la situación, aunque eso significara destruir lo poco que quedaba de su relación. El resto del día pasó lentamente, una serie de momentos sin sentido, como si el tiempo no estuviera avanzando de la manera que solía hacerlo. Cada minuto se arrastraba, y la casa parecía ahogarse en el aire denso de la incertidumbre. Sam quería escapar, pero no podía. Estaba atrapado entre su necesidad de respuestas y el miedo a lo que esas respuestas pudieran significar. Cuando finalmente llegó la tarde, la casa aún parecía vacía, pero esta vez el silencio se había transformado en algo mucho más pesado. Sam entró con cautela. Emily estaba allí, sentada en la misma silla donde siempre lo hacía, pero su rostro estaba marcado por la tristeza.
Su cuerpo, que siempre había estado lleno de energía, ahora parecía agotado, derrotado. «Sam, por favor, escucha», dijo Emily con voz temblorosa, intentando levantarse, pero no pudo. «No quise que todo esto fuera así. No quería que te enteraras de esta forma». Sam no pudo contener la ira que lo recorría. Cada palabra que Emily pronunciaba solo lo sumía más en el desconcierto. «¿Por qué?», gritó con desesperación. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Emily bajó la cabeza, incapaz de mirarlo. El silencio entre ellos se alargó, pero esta vez no era el silencio de la confusión, sino el de la resignación, como si ambos supieran que el futuro ya no podía ser lo que había sido. La revelación de Emily, aunque dolorosa, era solo la punta del iceberg de una tragedia que Sam no podía evitar. «Te amaba, Sam. Siempre lo hice. Pero no podía mostrarte quién era. Estaba demasiado asustada de perderte». Esas palabras cayeron como una bomba, destrozando cualquier esperanza que Sam pudiera haber tenido de sanar. La pérdida no solo era de confianza, sino de la vida que creía haber compartido con la mujer que amaba. Sam sintió que el mundo se le venía encima, y aunque intentó controlar la situación, la realidad se le escapaba entre los dedos. 22 de mayo de 2025, Sam se encontraba en su celda, solo, pero no por mucho tiempo. Las horas transcurrían de manera interminable, como si el tiempo hubiera perdido su significado. No podía dejar de pensar en todo lo sucedido. Aquel día, la realidad lo había golpeado con una fuerza inusitada, y ahora se encontraba sumido en un mar de sentimientos encontrados. Rabia, tristeza, confusión. Lo peor era que no podía escapar de sus propios pensamientos, no podía deshacerse del sentimiento de traición que lo quemaba por dentro. El encuentro con Emily, aunque necesario, no había servido para aliviar ni una pizca de su sufrimiento. La sinceridad de ella, su vulnerabilidad, solo había hecho que el dolor fuera aún más intenso. El miedo que sentía al contarle la verdad sobre su pasado, el temor a perderlo, todo eso había sido la excusa que Emily le dio para esconder quién era realmente. Pero en lugar de aliviar su angustia, sus palabras solo habían aumentado la sensación de vacío en Sam. Las promesas rotas, la falta de confianza, todo lo que había creído en su vida se desmoronaba. Sam sentía que su vida, tan cuidadosamente construida, ya no tenía sentido. El amor que había sentido por Emily se había transformado en una herida profunda que no parecía sanar. Intentó buscar respuestas, se esforzó por entender la situación, pero no podía comprender cómo algo tan grande, tan esencial, había sido ocultado durante tanto tiempo. La angustia era insoportable, y la falta de respuestas solo aumentaba la desesperación. Mientras se encontraba en la prisión, Sam también comenzó a preguntarse si alguna vez podría perdonar a Emily. ¿Era posible perdonar una mentira tan grande, tan devastadora? ¿Cómo se seguía adelante cuando el pilar fundamental de tu vida había desaparecido ante tus ojos? Sus pensamientos estaban llenos de contradicciones. De cuestionamientos que no podía responder. La policía había sido clara. Lo que había ocurrido esa noche había sido un homicidio. Sam no recordaba con claridad todo lo sucedido, pero sabía que en un arrebato de ira, su vida cambió para siempre. Había sido un accidente, un momento de desesperación. O, tal vez, simplemente no podía soportar la idea de vivir en un mundo donde todo lo que conocía había sido una mentira. La culpa lo devoraba, pero, al mismo tiempo, no podía dejar de sentir que algo dentro de él había colapsado mucho antes de que todo ocurriera. El juicio se acercaba, y las decisiones sobre su futuro comenzaban a tomar forma. Sam no sabía si podía soportar el peso de lo que había hecho, pero también comprendía que no podía cambiarlo. Aquella tragedia era inevitable, un final que había comenzado mucho antes de esa fatídica noche, cuando las mentiras y los secretos comenzaron a echar raíces entre él y Emily. Sam ya no sabía quién era, y la cárcel se convirtió en su refugio, el único lugar donde podía hacer frente a sus pensamientos sin ser capaz de escapar. 23 de mayo de 2025.
El sol apenas se asomaba en el horizonte cuando Sam fue despertado por el ruido de la puerta de su celda abriéndose. Los oficiales lo miraban con una mezcla de indiferencia y lástima. Sam se levantó sin prisa, con los ojos aún pesados por las horas de insomnio. En su mente seguía el eco de sus propios pensamientos, atrapado en un laberinto de emociones que no podía superar. Cada vez que intentaba racionalizar lo que había hecho, su mente se cerraba, incapaz de encontrar una respuesta coherente. Esa mañana, un abogado llegó a la cárcel para hablar con él. Sam no le prestó mucha atención al principio. Su mente seguía volviendo a la misma escena, la de aquella noche, el enfrentamiento con Emily, las palabras que nunca podrían deshacerse, las miradas llenas de desesperación. El abogado trató de explicarle lo que sucedería en el juicio, pero Sam no podía concentrarse. Cada palabra que oía parecía lejana, como si proviniera de otro mundo. Sabía que estaba en un punto sin retorno, que las decisiones que había tomado lo habían llevado a este lugar, pero no entendía cómo había llegado tan lejos. Sam, necesitamos que estés en condiciones de enfrentar lo que está por venir. Tu defensa dependerá de cómo proceses todo esto, le dijo el abogado intentando captar su atención. Sam asintió débilmente, pero lo que realmente sentía era el peso de la incomodidad, de estar atrapado en una vida que ya no reconocía. No podía dejar de pensar en cómo las cosas habrían sido diferentes si no hubiera sabido la verdad. Si Emily nunca le hubiera mostrado esa parte de su vida, ¿habría sido capaz de seguir adelante con ella? ¿O la mentira, por pequeña que fuera, ya estaba demasiado arraigada en su corazón? El abogado le pidió que pensara en su futuro, que considerara las consecuencias de su próximo paso, pero Sam no podía ver más allá del dolor que lo envolvía. La vida que había conocido había desaparecido, y lo que quedaba era una sombra de lo que alguna vez fue su mundo. El juicio se acercaba, y él no sabía si sería capaz de enfrentarlo. No sabía si podría perdonarse, ni si alguna vez podría perdonar a Emily. Pero una cosa sí sabía: nada sería igual. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.